Y hola a todos amigos, bienvenidos a otro video en este canal. Les recuerdo que el día de hoy vamos a comerciar usando nuestro análisis técnico y un indicador muy interesante llamado Aaron. Si quieres saber cómo usarlo, para qué sirve y cómo conectarlo, quédate hasta el final de este video. Y bueno, no esperemos más y comencemos. Y bueno amigos, como te lo recordé, el día de hoy vámonos manos a la obra usando el indicador Aaron. Buscaremos situaciones de trabajo utilizando este enfoque y trataremos de sacarle el provecho al máximo. Trataré de aumentar esta cantidad, $53, alrededor de unos 8,000 o 9,000. Si quieres ver el resultado, asegúrate de llegar hasta el final de este video y verás cómo lo logramos juntos, por supuesto. También puede que te guste este tipo de estrategia y la puedas aplicar en tu comercio en un futuro muy cercano. Y permíteme comenzar con un breve resumen de lo que prestaremos muchísima atención a la hora de elegir los puntos de entrada. Entonces, como puedes ver, este indicador se presenta en la parte inferior de la pantalla y consiste en una línea de color azul responsable de la tendencia alcista y una línea roja responsable del movimiento a la baja. Cuando vemos tal intersección en el indicador, vemos que el precio se mueve hacia abajo y en tal situación podremos abrir una operación a la baja. Por el contrario, cuando la línea azul va hacia arriba y tenemos una intersección de dos líneas, el precio comienza a moverse hacia arriba y en tal situación podremos abrir una operación para un aumento. Además, si consideramos la situación con la negociación, es decir, cuando el precio se mueve sin expresión, veremos que el indicador emite muchas señales falsas, ya que los deslizantes a menudo se cruzan entre sí. Y como puedes ver, en tal situación es difícil elegir un buen punto de entrada. Por lo tanto, evitaremos a toda costa este tipo de situaciones y buscaremos más movimientos en donde podamos verlo de manera explícita. Por lo tanto, estos son los puntos principales que usted y yo analizaremos el día de hoy. Así que sugiero comenzar y encontrar el primer punto de entrada. Aquí tenemos el precio y se mueve en una tendencia bajista y es en este momento donde se muestra una disminución. Por lo tanto, abriremos una operación a la baja y al mismo tiempo la línea roja del indicador va hacia arriba. Además, los principales máximos de precios en el gráfico se vuelven más y más bajos y antes y después de un retroceso a la alza, el precio continuó moviéndose hacia abajo. Es decir, todos estos puntos indican que el precio tiene un buen potencial a la baja y creo que en un futuro próximo el precio continuará moviéndose hacia abajo. Y veamos qué sucede en los próximos minutos. Nada mal. Como puedes ver, el precio cayó en la zona de negociación, pero al hacerlo nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada y aquí usted y yo obtenemos ganancias. Bueno, y no es un mal comienzo, continuemos. Bueno amigos, hago esta pequeña pausa para recordarles de que justo aquí a mi izquierda están viendo cómo se ve el canal en Telegram del que pronto podrá ser parte. ¿Y cómo ser parte? Comentando la palabra equipo a mi Telegram personal. Así que corre y aprovecha esta oportunidad. Entonces aquí tenemos una buena tendencia alcista segura y el precio muestra un buen crecimiento. En este caso, el indicador hay una intersección de deslizamiento. Por lo tanto, aquí abriremos una operación para aumentar, ya que creo que el precio continuará subiendo y al mismo tiempo los principales mínimos de precio en el gráfico también aumenta. Y también por encima del precio hay un nivel de resistencia que anteriormente el precio ha intentado romper varias veces. Creo que en un futuro próximo el precio intentará romper este nivel nuevamente y mostrará un crecimiento. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como puedes ver el precio se mueve en nuestro escenario y muestra un buen crecimiento, así que aquí estamos con usted obteniendo un plus bastante seguro. Y bueno, te sugiero continuar. Esta pequeña pausa que hago por acá es para recordarte que vayas corriendo a ese botón de suscribirse si aún no lo has hecho. Y bueno,
corre porque te estoy esperando. Entonces aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia a la baja y aquí inmediatamente abriremos una operación a la baja, ya que la línea roja del indicador ha subido y los principales máximos de precios se están reduciendo. Además, ahora ya tenemos una ruptura en el nivel de soporte y se forma una vela de color roja en el gráfico, por supuesto. Todos estos puntos nos hacen entender que el precio tiene un buen potencial a la baja y es más probable que el precio continúe moviéndose hacia abajo en una tendencia bajista en el corto plazo. Así que veamos el resultado. Bueno, y nada mal, como puedes ver el precio que tenemos muestra una disminución, pero luego comenzó a hacer un retroceso hacia arriba. Al mismo tiempo, aquí nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada y usted y yo obtenemos ganancias. Bueno, como se dan cuenta, el indicador nos ayudó a ganar y bueno, busquemos otra situación comercial. Esta pequeña pausa de por acá es para recordarte de que todos los enlaces que uso en el momento de operar los encuentras en la parte de abajo. El enlace más importante es con el que vas a obtener un 50% en tu primer depósito, así que ve y aprovechalo. Así que acá tenemos el precio y muestra una buena disminución. En tal situación, inmediatamente abriremos una operación a la baja, ya que la línea roja del indicador va hacia arriba. Al mismo tiempo, el precio anterior hizo una reversión y comenzó a moverse hacia abajo, principalmente con velas rojas, sin hacer reversiones a la alza como tales. Todo esto nos hace entender que el precio tiene un buen potencial a la baja. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio bajó y aquí usted y yo obtenemos ganancias. Por lo tanto, ya tenemos un depósito de $653. Es decir, que usted y yo hemos logrado aumentar la suma inicial más de 10 veces. Eso es un gran resultado y como puedes ver, ese indicador funciona demasiado bien. Por lo tanto, sugiero continuar. Una última y pequeña pausa para recordarte que si este video te está gustando, pues corre y deja un lindo me gusta justo allá abajo. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos desde el nivel de soporte, el precio ya hizo un rebote hacia arriba y aquí propongo abrir una operación por 2 minutos para aumentar, ya que el indicador, o sea la línea azul, va hacia arriba y también vemos que el precio ha sido muy estable durante mucho tiempo, se mantiene cerca del nivel y esta vez el precio hizo un rebote más impulsivo hacia arriba. Todos estos puntos nos indican que tiene un buen potencial de crecimiento y también aquí nos tomamos 2 minutos con un margen teniendo en cuenta la posible negociación o retroceso del precio a la baja. Así que veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio se mueve en nuestro escenario y muestra un buen crecimiento. Por lo tanto, aquí usted y yo obtenemos ganancias con una ventaja muy segura. Además, 2 minutos nos bastaron y bueno, propongo continuar. Excelente amigos, como pueden ver aquí tenemos un movimiento ascendente y abriremos una operación para aumentar, ya que hubo una intersección deslizamiento en el indicador. Al mismo tiempo, vemos que los principales mínimos de precios están aumentando y después de retroceder hacia abajo en el gráfico ya estamos formando velas de color verde. Es decir, como puedes ver, el precio tiene un buen potencial de crecimiento y creo que en un futuro próximo el precio seguirá subiendo. Es en este aumento de precio donde intentaremos ganar contigo y bueno, veamos el resultado. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio muestra un buen crecimiento. Aquí tenemos un plus bastante seguro y además el indicador en esta situación se mueve y nos mostró un buen resultado. Tenemos más de $2,000 en el depósito y como puedes ver nos estamos acercando con mucha confianza a nuestro objetivo y bueno, continuemos. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos un precio que muestra una disminución al nivel de soporte y tal situación propongo abrir una operación a la baja ya que tenemos una intersección de deslizamiento en el indicador. Además, como puedes ver anteriormente, el precio ya ha tocado varias veces este nivel.
y al mismo tiempo vemos que hay una especie de precalentamiento de este nivel. Por lo tanto, es más probable que el precio se mueva hacia abajo en un futuro muy cercano. Y bueno, con esta reducción aquí vamos a tratar de ganar. Veamos el resultado. Muy bien, amigos, y realmente excelente. El precio se mueve hacia abajo y volvió a tocar el nivel de soporte. Por lo tanto, en esta operación nos trae buenos beneficios. También el indicador nos sugirió un buen punto de entrada, así que le agradecemos también a él. Entonces, continuemos. Como puedes ver aquí, tenemos una buena tendencia alcista bastante segura. ¿Y por qué? Se forman velas verdes en el gráfico, así que abriremos una operación de aumento. Y también en el indicador, la línea azul va hacia arriba. Al mismo tiempo, como puedes ver, los principales mínimos de precios se vuelven más y más altos. Después de un fuerte retroceso a la baja y después de un fuerte retroceso a la baja y la negociación, vemos que el precio muestra un buen crecimiento, es decir, que el precio tiene un buen potencial para crecer. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia arriba en una tendencia alcista en el corto plazo. Y vamos a ver cómo se cierra nuestra operación. Muy bien, amigos, y como pueden ver, el precio se movió en nuestro escenario y nos mostró un buen crecimiento. Por lo tanto, aquí obtenemos beneficios con usted y ya tenemos casi $9,000 en el depósito. Nuestro objetivo comercial en este momento se ha alcanzado. Por lo tanto, te sugiero completar el comercio en el día de hoy, ya que hoy hemos utilizado el análisis técnico y, por supuesto, aplicando y ayudándonos con el indicador Aarón. Como puedes ver, todas las situaciones funcionaron de maravilla y logramos completar nuestro objetivo el día de hoy. También puedes operar utilizando este enfoque, pero siempre analiza todo esto en conjunto. No te confíes solo de un indicador o solo de las señales que nos puede arrojar. Recuerda que con la experiencia adecuada y con el conocimiento adecuado lograrás tener éxito definitivamente practicando y practicando para convertirte en el mejor. Eso ha sido todo por hoy. Por eso me despido de ustedes y espero que toda esta información la apliquen en su diario en el momento de operar. Adiós. Entonces, eso ha sido todo el día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video y te recuerdo que si quieres ser parte del mejor grupo en Telegram, no se te olvide comentar la palabra equipo justo a mi Telegram personal y con eso te agregaré. Y bueno, nos vemos en una próxima.